las empresas que los reportaron. Dos circunstancias podrían suceder. O la misma empresa privada transformó el listado de sus empleados por un listado que les suministró fraudulentamente un movimiento político para hacer que sus fichas cuidaran las mesas electorales en Barranquilla. O, creo más yo en eso, al interior de la registraduría, empleados al servicio de candidaturas específicas transformaron los listados que le entregaba la empresa privada para poner allí militantes de un solo movimiento político. Lo cierto es que examinadas las mesas electorales en donde se pusieron los 4,000 jurados falsos, en todas ganó un solo candidato al Senado y un solo candidato a la Cámara. Una coincidencia imposible. Allí donde pusieron jurados falsos, solo un candidato al Senado ganó y un candidato a la Cámara. Adivinen de qué partido. Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. Y adivinen de qué grupo al interior del partido de Germán Vargas Lleras. El grupo Char. La familia Char se robó las elecciones parlamentarias en Barranquilla. Y a partir de ahí, ese mismo listado de jurados de la registraduría, que no ha sido cotejado en los demás departamentos del Caribe, que no ha sido cotejado a escala nacional. Hemos solicitado el porcentaje de jurados que provenientes de empresas privadas, más de 150,000 aceptados por la registraduría, al cruzarlos con la base de datos de la Seguridad Social, nos va a dar el número de personas que son falsas como empleados de las empresas privadas. Y nos va a dar una radiografía quizás similar a lo que aconteció en Barranquilla. Hoy, a una semana de las elecciones presidenciales, el registrador nacional no es capaz de darnos esos datos. Tampoco, y hay que decirlo, la mayor parte de la prensa colombiana los está preguntando. Ante tamaña realidad, como que se hubieran robado las elecciones en Barranquilla, nuestra prensa guarda silencio y más bien silencia a quienes nos estamos atreviendo a hacer esta denuncia. El señor Ariel Ávila, contando los datos de las últimas elecciones, decidió hacer un artículo titulado ¿Cómo se van a robar las elecciones en Colombia? Lo publicó en un portal de internet. El señor es reconocido analista a nivel nacional. En el día de hoy acaba de ser amenazado de muerte por la denuncia que puso sobre el fraude al interior de la registraduría. Y en el día de hoy decidí, respondiendo al mensaje presidencial, hacer las denuncias que nosotros conocemos. Adicionalmente a la del demandado, a la del amenazado Ariel Ávila, adicionalmente a la investigación hecho puntualmente en Barranquilla sobre los jurados que la registraduría aceptó aquí en el distrito, nosotros hicimos un interrogante derivado de uno de los hechos de corrupción más grandes registrados hasta este momento. El Consejo de Estado, la máxima instancia judicial en lo contencioso administrativo, recibió hace 4 años denuncia del movimiento político MIGA
porque le habían, según él mira, robado su participación en el Senado de la República y les habían quitado su personería jurídica haciendo un fraude electoral. El Consejo de Estado, Poder Judicial, decidió hacer una investigación mesa por mesa de las 100.000 mesas en Colombia y encontró que en la mitad hubo irregularidades de manipulación entre el formulario E14 que saca cada mesa contando los votos de la mesa y su tránsito hasta el cómputo final en la registraduría. De 100.000 mesas, 50.000 en fraude. El fraude no lo detectó en la mesa electoral. El fraude lo detectó en el procedimiento informático por medio de la cual se recogen 100.000 datos de las mesas y se traduce en un resultado final público que entrega la registraduría. En otras palabras, el Consejo de Estado, máxima rama judicial en lo contencioso administrativo, encontró que el software de la Registraduría Nacional es fraudulento, que le entran datos y salen otros, que los datos que salen y publica no son los que corresponden a los electores que depositan su voto en la mesa, que el software, la programación de los computadores de la Registraduría Central tiene alterados los algoritmos de tal manera que itera, que hace iteraciones, es decir, que manipulado logra sumarle votos que no existen en cuantías que llegaron a ser de 50.000 mesas de las 100.000 a los resultados reales de las elecciones en Colombia. Por eso, el Consejo de Estado, como tribunal judicial, dio una orden judicial. El software de la registraduría debe ser auditado para quitarle los algoritmos que producen el fraude. Orden de la justicia colombiana. Según la Constitución del 91, quien la incumpla incurre en un delito, el desacato. Pues bien, no lo cumplieron. El Procurador General de la Nación, el 4 de abril, le envió una carta firmada que yo publiqué en el día de hoy, tanto a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Yolima Carrillo, como al registrador nacional del Estado Civil, pidiéndole que una empresa potente en el auditaje del sistema informático de elecciones que está en este momento trabajando en México pudiera hacer la auditoría externa que ordenaba la rama judicial, el Consejo de Estado. Fue el Procurador General de la Nación que, de acuerdo a la ley, tiene la función constitucional y legal de ser el veedor técnico del sistema informático de la registraduría. La carta la guardó la señora Yolima Carrillo, que es ficha del señor Kiko Gómez y que es militante de Cambio Radical, en la gaveta de su escritorio, y solo la tramitó hasta el 9 de mayo, más de un mes después, donde ofició a esa empresa norteamericana a ver si podía venir a Colombia. La empresa le respondió lo que tenía que responder. No se puede hacer una auditoría, un sistema informático en una semana. Hay que hacerlo durante 2 meses. Y por tanto rechazó la invitación, y al día de hoy y hasta el día 27, porque ya es irreversible,
el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral no permitieron cumplir la orden judicial del Consejo de Estado y no le permitieron cumplir a las funciones legales del procurador realizar una auditoría técnica al software que ya se demostró en la investigación sobre el MIDA es fraudulento. Eso nos da la certeza para decir hoy que está listo un fraude para el día domingo 27 de mayo. El presidente de la República ayer expidió un comunicado diciendo que la Unión Europea había desplegado una misión de observación para suplir esta denuncia que nosotros hacemos. Tanto en el día de ayer como en el día de hoy, el presidente Santos ha mentido. La misión que envió la Unión Europea de 2 expertos no realizó ningún trámite para auditar el software de la Registraduría Nacional. No vinieron a eso, se fueron, no ha existido una sola auditoría independiente sobre el software de la registraduría. Y ante ese hecho, ¿qué hacemos? Hemos convocado durante estos meses un pueblo con la ilusión de que su voto se va a hacer respetar. Hemos logrado que la Congregación Libre de Ciudadanos y Ciudadanas de Colombia llegue a tal magnitud como se observa en esta plaza, que ha puesto a temblar las maquinarias de la corrupción hasta sus cimientos, y que ha demostrado que quizás desde los tiempos de 1948, cuando esas maquinarias corruptas asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, hasta hoy hemos vuelto a tener la oportunidad de que la ciudadanía pueda derrotar la maquinaria de la corrupción en Colombia. Estamos entonces ante una responsabilidad política. Ni el presidente de Colombia ni el registrador pudieron demostrar que podían hacer la auditoría al software y por tanto garantizar la transparencia electoral de Colombia. El ministro del Interior salió hoy a decir que me está protegiendo la vida. De eso es que no he hablado. La vida es importante, obviamente, pero es que yo estoy preguntando es por la auditoría del software de la registraduría, y el ministro del Interior no dijo ni mu. No estoy preguntando si le permiten a los diplomáticos europeos entrar o no a Colombia para el domingo. Seguro van a entrar, pero ellos ya no van a poder hacer la auditoría, que es lo que exigió la justicia. El presidente de Colombia, al informar eso, está manipulando a la opinión, porque lo que le demandamos al presidente de Colombia era que garantizara la auditoría del software corrupto de la registraduría, y no lo hizo. Así que estamos ante la toma de una decisión, y la decisión que me parece conveniente tiene que ver con 3 temas fundamentales. Desde las 8 de la mañana, el 27 de mayo, debemos inundar de votos por la Colombia humana todas las urnas de todos los puestos, de todas las mesas de Colombia. El fraude será cada vez más difícil de hacer entre más millones de votos tenga la Colombia humana. No nos equivoquemos en eso.
aquel ciudadano y ciudadana abstencionista tradicionalmente, aquel que está pensando votar en blanco, aquel que todavía duda de si aquí se está construyendo una alternativa real a la actual situación de Colombia, de violencia y de desigualdad. A todos ellos hay que convencerlos en esta semana para que acudamos en masa desde las 8 de la mañana a inundar las urnas con votos de la Colombia humana. Necesitamos 100.000 testigos. Ya nos estamos acercando a esa cifra. Pero a todo ciudadano, ciudadana que quiera acompañarnos a contar los votos en las urnas a partir de las 4 de la tarde del 27 de mayo, lo estamos convocando a que nos ayude. Una enorme fuerza popular de 100.000 personas organizadas a lo largo y ancho de Colombia, en todos los municipios del país, para contar los votos y transferir los datos de acuerdo a las instrucciones que estamos dando. La inscripción de testigos se da en la página de internet petro.com.co. Completemos los 100.000. Ya veremos si el registrador impide, al negarnos las papeletas de acreditación, si vamos a lograr que esos 100.000 testigos y testigas entren a las mesas de votación. A la Policía Nacional le informo que el testigo puede, a partir de las 4 de la tarde, por autorización de la ley, tomar las fotos del conteo de votos del formulario E14. Ya daremos las instrucciones de cómo se envían los sistemas diferentes de comunicación, y queda convocada toda la población que ha acompañado este esfuerzo político a partir de las 4 de la tarde a llenar las plazas públicas de todos los municipios de Colombia hasta que se dé el informe oficial de la campaña sobre si la registraduría se atrevió a hacer, ojalá no lo haga, el fraude electoral o no. Daremos un informe oficial porque creemos que contamos ya con la capacidad, la misma que tiene la registraduría, para saber en tiempo real cómo va la votación en toda Colombia, en todos sus candidatos, a partir de las 4 de la tarde. Hablaban ya algunos periodistas, opinadores, acusándonos porque hicimos esta denuncia, como si fuera nuestra culpa el que hubieran ingresado decenas de miles de jurados falsos, como si fuera nuestra culpa el que la justicia hubiera demostrado que el software de la registraduría es fraudulento, como si fuésemos a incendiar el país nosotros, los que intentamos que se hagan las elecciones de manera transparente. Los incendiarios son ellos, no nosotros. Los corruptos son ellos, no nosotros. El que debía dar explicaciones es el presidente de la República, no nosotros. Que nos expliquen si es transparente el que el presidente de Colombia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el registrador del Estado Civil, los tres tengan el mismo candidato, el señor Germán Vargas Lleras. Eso no es transparencia en Colombia. Y esta será la oportunidad entonces
para que este movimiento convocado durante la campaña electoral, que ha llenado 80 plazas públicas, pueda demostrar, no incendiariamente, como dice el periodista, sino tranquila, permanente, alegremente, pero decididamente, estando en la plaza pública, pueda lograr derrotar el primer fraude electoral en Colombia y pueda hacer valer la voz popular como nunca antes lo podíamos haber hecho. Quedan convocadas todas las personas ciudadanas que acompañan a la Colombia humana en un espíritu tranquilo pero atento a todas las plazas públicas de Colombia el domingo 27 de mayo a las 4 de la tarde. Así cuidaremos algo que aquí se ha generado. Esta campaña ha tenido dos fases, indudablemente, dos periodos diferentes. Uno que podríamos haber cerrado el día de la consulta, cuando en el Caribe colombiano prácticamente en todos los departamentos le ganamos con el tarjetón aquí en la compañía de Carlos Caicedo, que está por acá, a la consulta del señor Iván Duque. En toda la costa Caribe le ganamos, excepto en el Cesar. El Caribe allí demostró que es la fuerza primera, con la ciudad de Bogotá y con el occidente de Colombia, que está dispuesto a dar todo de sí para un cambio en la historia de Colombia. Aquí está Carlos Caicedo acompañándonos entonces en el final de esta campaña. Logramos en todo el Caribe derrotar a Iván Duque. En ese momento las encuestas aún no nos daban propiamente como victoriosos. Le propusimos antes de esa consulta y para esa consulta al Partido Verde, al candidato Sergio Fajardo, al liberalismo y a su candidato de la calle, Humberto de la Calle, la unidad. Aún sobre la base de que pudiéramos perder como personas físicas nosotros, nos parecía absolutamente esencial en Colombia que se hiciera un gran esfuerzo no sectario de confluencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas de Colombia que permitieran con absoluta certeza derrotar la maquinaria política y lograr el primer triunfo de la ciudadanía en el gobierno de Colombia. Como todos sabemos, las otras campañas no aceptaron. Como todos sabemos, pudo más quizás el sectarismo, pudo quizás más la idolatría. Total es que para el día de hoy tenemos tres fuerzas diferentes aún compitiendo, cuando entre sí hay muchos puentes, hay muchas ideas comunes, hay muchas razones que nos podrían juntar. La evaluación de esa primera parte de la campaña es que aunque se nos frustró la idea de una gran convergencia democrática en Colombia, hoy, cuando seguramente vamos a vencer en las elecciones del 27 de mayo, ya cerca, la propuesta sigue vigente. Estamos abiertos. No importa cuál sea el resultado y las distancias de votos
entre las diferentes fuerzas ciudadanas, nosotros seguimos manteniendo la propuesta de que el Partido Verde, de que el Polo Democrático, de que el liberalismo como ideología, aquella la de Gaitán, aquella la de Rafael Uribe Uribe, puedan juntarse en un solo haz al lado de la gran fuerza popular de la Colombia humana, para decirle a toda Colombia: aquí se forjó definitivamente la gran mayoría histórica que va a ser la ruptura en los gobiernos y en el poder del país para beneficio de las mayorías que siempre fueron excluidas en Colombia. Así que desde esta plaza pública, la de Barranquilla, desde esta gran fuerza aquí demostrada en este cierre de campaña, queda invitado Sergio, queda invitado Humberto, quedan invitados todos aquellos y aquellas que han estado en la izquierda colombiana o en el Partido Verde de Colombia o en el liberalismo a lo largo y ancho del país, a aglutinarnos en el gran bloque histórico de la democracia en Colombia, a ser mayorías y a cumplirle al pueblo su deseo, su anhelo, el de transformación de Colombia. La segunda fase es la que nos trae hasta aquí. Aquí, desde esa consulta hasta la fecha, logramos convocar y llenar 80 plazas públicas en Colombia. Pude hablarle a 1 millón de personas que llegaron libremente a las plazas. A nadie se le pagó un pasaje, a nadie se le dio un almuerzo. Un millón de personas nos han escuchado durante 160 horas. No sé todavía cómo aguanta mi voz. 160 horas hablando, 1 millón de hombres y mujeres libres. Hoy podemos decir con certeza que se forjó un pueblo en Colombia. Si como pueblo definimos no simplemente el conjunto de gentes que tienen una cédula, sino como pueblo definimos el conjunto de gentes libres que quieren tomar por sí mismo las decisiones. Lo que configuramos fue una fuerza colectiva no esperada que irrumpió en la historia de Colombia. Solo 2 veces se ha presentado esta dinámica, este hecho histórico. Irrumpió el pueblo allá en 1948 a la voz de Gaitán, tras las ideas de Gaitán, seguidor Gaitán de una lucha liberal que pregonaba la revolución en marcha y que, entre otras cosas, tuvo como su principal plaza fuera de Bogotá a Barranquilla. Barranquilla siempre seguidora de la libertad. La Villa Libre. Barranquilla, la que fue fundada no por conquistadores españoles, sino por ciudadanos y ciudadanas libres del Caribe que hicieron de este rincón el lugar donde progresar, donde crear, donde inventar las ideas. Tenía que ser entonces entre la capital y Barranquilla en donde se hubiera construido el primer eje popular
que vio brillar un pueblo tras las ideas de Gaitán. Gaitán lo que propuso, heredero del general Rafael Uribe Uribe y de Alfonso López Pumarejo, fue aplicar la revolución en marcha. Hay quienes se asustan con la palabra revolución. Revolución etimológicamente significa volver a evolucionar. Una segunda evolución. Lo planteaba Alfonso López Pumarejo porque sentía que Colombia quedaba anclada bajo una constitución anacrónica, la de 1886, sin derechos, sin libertades, sin espacios democráticos. Planteaba el presidente de origen costeño que Colombia tenía un déficit absoluto de democracia, que estaba más ligada al país, a la Edad Media, al feudalismo, a los grandes señores hacendados de tierras fértiles que no producen ni una mata de yuca ni una mata de plátano, como aquellos señores feudales de la Europa medieval. Planteaba el liberalismo de ese entonces que había que lograr que la tierra fértil de Colombia produjese alimentos y que a partir de la gran producción agraria en tierras fértiles, la mayoría en el Caribe colombiano, Colombia se pudiera industrializar. La industria y la agricultura, el trabajo del ser humano, la producción, pensaba López Pumarejo, podría ser la base de una sociedad democrática y moderna, de una sociedad de derechos y justicia. Y Gaitán levantó esa bandera. Pero no solamente la levantó de una manera teórica, no solamente la discutió en los aforos de las universidades, en los clubes privados, sino que la convirtió en pueblo. Esa es la gran idea de Gaitán, la gran ventaja histórica, las ideas liberales que se iban carcomiendo en los clubes privados a donde asistía López Pumarejo, revivieron, fue en la población, se hicieron bandera, se hicieron multitud. Allí irrumpió por primera vez la fuerza histórica del pueblo colombiano. Fue tras la bandera de Gaitán 1948 y fue hundida en sangre. Las fuerzas retardatarias de Colombia, las de los dueños de los latifundios improductivos, los amigos de los discursos de la Inquisición, los adoradores de la falta de derechos y libertades de la gente, los que creen que el trabajador y la trabajadora no deben tener derechos, sino que deben ser tratados tal cual como los esclavos, hundieron la idea liberal de la revolución en marcha y hundieron el pueblo de Gaitán en sangre. Pasaron 60 años, amigos y amigas. Pasaron 6 o 7 décadas de violencia permanente en Colombia. Los que vivieron aquella época apenas si son hoy una minoría en la tercera edad. Aún lo recuerdan, aún tienen la capacidad de contárnoslo. Las noches de terror y miedo en los campos de Colombia, cuando el Estado decidió perseguir el pueblo liberal gaitanista. Nos quitaron los sueños desde entonces. Pasaron 6 y 7 décadas de tal magnitud de la violencia en 2 oleadas. La de los años 50 y 60, similar casi, idéntica casi a la que siguió en los años 80, 90 y la primera década del siglo XXI. Allá antaño los llamaban chulavitas, hoy nos tocó llamarlos paramilitares.
Allá en antaño echaban los discursos de Franco y Mussolini. Hoy echan los discursos de Álvaro Uribe Vélez y Alejandro Ordóñez. Duque, como no genera discurso propio, simplemente los imita. Pero lo que tenemos que entender es que se trata de la misma fuerza reaccionaria que durante un siglo han aplastado, sea por las armas, sean por el fraude, sean por el miedo, a la sociedad colombiana en su ansia de construir una democracia, que lo hicieron allá con la Constitución de 1886. 3 veces el general Rafael Uribe Uribe se levantó en armas contra ella. 3 veces hizo acuerdos de paz para reformarla, y en su último hálito, saliendo del Congreso de la República en Bogotá, fue asesinado a machetazos. A nosotros nos demandan que por qué fuimos en nuestra juventud gente rebelde y armada. Pues yo tengo que decirles, yo fui joven, rebelde y armado, levantado contra la Constitución de 1886, tal cual, igual como se levantó el general Rafael Uribe Uribe, de la misma manera contra la misma Constitución. Yo soy hijo de esa lucha. Somos descendientes como pueblo, así no queramos reconocerlo a veces. Somos descendientes de una larga lucha de resistencias buscando construir un país democrático que no hemos logrado obtener. No lo pudo Rafael Uribe, no lo pudo López Pumarejo, no lo pudo Gaitán. Y 6 décadas siguieron, y las últimas de esas décadas bien que la hemos visto nosotros. Fuimos testigos como generación de cómo asolaban las tierras del Caribe. Fuimos testigos de como generación de cómo quemaban los ranchos, de cómo las sierras eléctricas sonaban en las noches, de cómo en la hacienda El Palmar, por ejemplo, en el camino de San Onofre al mar, una hacienda fue transformada en un gran camposantos con miles de muertos. Somos la generación que fue testigo de las noches del terror recientes. Y de alguna manera u otra, después de ese 1948 que nosotros no pudimos vivir, cuando el pueblo irrumpió, cuando el pueblo decidió ser gobierno, cuando el pueblo empezó a sentir en sus manos que lo que decía Gaitán se podía volver realidad, es decir, que en este país tan hermoso sí se podía construir un país con justicia social, en donde cualquier ciudadano o ciudadano de Colombia se pudiera sentir orgulloso y dueño de su patria. Desde ese 48, en donde esa división entre liberales y conservadores dejó de actuar de pronto, y el pueblo dejó de llamarse pueblo liberal, y el pueblo dejó de llamarse pueblo conservador, y empezó a llamarse pueblo colombiano. Cuando le cerraron entonces la boca, cuando lo acallaron, cuando lo reprimieron, 300.000 colombianos muertos de 11 millones que existían en el momento, la mayoría en los campos. Hasta el día de hoy, volvemos a tener un pueblo con las ganas de volver realidad su sueño. Y por eso tenemos que dimensionar este espacio de la historia que estamos viviendo. ¿Por qué ahora surgió? Quizás la banda aquella de muchachitos que querían imitar a Rafael Uribe Uribe, llamados del M-19.
porque dejó las armas como Rafael Uribe Uribe, quizás porque planteó un tratado similar al Tratado de Neerlandia de Rafael Uribe Uribe, quizás porque la historia es así. Terminó ese pequeño grupo de jovencitos a la muerte de su jefe Carlos Pizarro, asesinado como Gaitán, logrando algo que no había podido el general Rafael, que no había podido Jorge Eliezer, que no había podido Carlos Pizarro. Logró, a través del voto popular mayoritario, fundamentalmente del Caribe colombiano, volverse mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente y derogar la Constitución de 1886. Es el primer golpe a las fuerzas anacrónicas que siempre han gobernado a Colombia. Un grito de rebeldía, quizás, como el que dieron los jovencitos en Cartagena el 11 de noviembre y que se repitió aquí en Barranquilla. Un grito hacia el futuro, no hacia el presente. Un grito de libertad. Durante un siglo una constitución anacrónica había dirigido el país y no había permitido que la sociedad colombiana pudiera aprender qué era vivir en democracia. Nos hablaban de una república y nos hablaban de una democracia, pero nunca se aplicó en Colombia. En Colombia siempre se aplicó la exclusión de las mayorías de su propio país. En Colombia, la mayoría de los colombianos no hemos sido dueños de Colombia. En Colombia siempre ha sido una minoría que ha gobernado por linaje de sus apellidos, enriqueciéndose con las cosas que son del público. Son los mismos apellidos, con las mismas prácticas. Duque es heredero de los Pastrana, Vargas Lleras es heredero de los Lleras, los Santos son herederos de los Santos, los mismos con las mismas. Fuerzas anacrónicas que no hubieran podido gobernar a Colombia permanentemente si no hubiera sido por el uso del miedo sobre la población, por el uso de la parálisis, por el uso del hastío, por el uso del dinero corrupto comprando los votos. Un siglo habían gobernado y el grupillo de jovencillos entonces logró, quizás por la audacia, quizás porque lo acompañó el pueblo en ese momento, hacer lo que no había podido una serie de grandes dirigentes liberales durante un siglo de la historia de Colombia: derogar la Constitución de 1886. Allí gritó Navarro, al lado de Álvaro Gómez Hurtado, un conservador grande, dijo: derógase la Constitución de 1886. Esa frase hoy la recuerdo, no le puse tanto cuidado cuando la escuché siendo yo un joven, pero hoy le encuentro toda la dinámica histórica importante, y es que una lucha de un siglo logró tener su victoria final en nosotros, una generación que logramos plasmarla y volverla realidad. La Constitución de 1886 no volverá a Colombia. Ese régimen de dictadura contra el que nos levantamos no volverá a Colombia. Ese régimen que le quitó los derechos y las libertades a la gente no volverá a Colombia. Ese hecho, ese grito de la democracia en Colombia triunfante en 1991 generó otra oleada de violencia: el paramilitarismo, la parapolítica. La parapolítica no fue sino el mecanismo para dominar el pueblo a partir del terror, y le fracasó, porque hoy, después de la parapolítica, quizás porque hemos sentido un paréntesis en donde hemos
olido la posibilidad de la paz. Quizás sin mucha convicción, porque hemos entendido en estos breves meses que es posible salir definitivamente de las guerras y de las violencias y de los odios y de las venganzas. Quizás por ese pequeño espacio como un oasis en la historia en donde la sociedad colombiana ha tentado la posibilidad real de ser un país en paz, como lo son la mayoría de las naciones del mundo. Quizás por ese breve espacio volvió a irrumpir el pueblo en Colombia como irrumpió en 1948. Esta es la realidad de la historia de hoy. Es por eso que estamos congregados y llenando las plazas públicas. Es por eso que no solamente llenamos la plaza de Bogotá. Decían que era malo el alcalde Petro. Para la prensa de la oligarquía es malo el alcalde que reduzca la pobreza en una ciudad. Ellos no creen más. Sus únicos alcaldes buenos son los que hacen los grandes negocios. La privatización de la ETB. Para ellos era grande el alcalde de Barranquilla cuando privatizó la empresa de aguas. La AAA se la compró. Se robaron 14 billones de pesos de la empresa de acueducto de la ciudad de Barranquilla, desde los que se llamaban de izquierda hasta los que hoy se llaman de derecha y gobiernan la ciudad. Eso es lo que la prensa llama buenos gerentes. No podemos criticarlos porque entonces nosotros somos, dicen ellos, los resentidos. Miren el negocio que hicieron con la empresa de agua, que es la misma de Santa Marta, alcalde, que logramos sacar de Santa Marta, INASA se llama allá, una empresa de españoles. Ese mismo negociado con el agua potable de Barranquilla lo hicieron con la luz. Pero nosotros somos resentidos según ellos si hacemos la denuncia. Electricaribe era de Unión Fenosa y del Banco Santander cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez no era presidente y era el integrante en representación del Banco Santander en la junta directiva del Banco Español en América Latina. Lo primero que hizo Uribe como presidente fue cambiar la fórmula de cobro de la energía eléctrica en Colombia en favor de las distribuidoras. Y adivinen cuál era la distribuidora que más se beneficiaba. La Unión Fenosa, de la que había sido parte el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Y eso sí no sale en la prensa. No sale en la prensa las obras del corrupto de él. ¿Saben por qué? Porque es que son esos corruptos los que le garantizan los negocios a los dueños de la prensa. Por eso nosotros somos los malos, por eso somos los malos gerentes, por eso no se nos transmite, por eso no se nos quiere como presidente de Colombia. Miren, Hidroituango, parte del Caribe ya es víctima. Las tierras de La Mojana, donde estuvimos no hace mucho, allá en San Marcos, allá en Guaranda, allá en Majagual, ya están las aguas allí inundando bienes, ahogando ganado, sacando la gente humilde de sus casas. ¿Qué culpa tenía esa gente humilde campesina? Dicen, no, es que Petro no debe hablar porque primero debemos respetar la tragedia y después sí. Si hubieran dicho lo mismo cuando quedaron 3 días de basuras en Bogotá, ahí sí no funcionó el tema. Ahí sí no exploraron quién echaba la basura en las calles de Bogotá. No, porque eran los socios de los dueños de los medios de comunicación. Era el señor Alberto Ríos, era el señor William Vélez.
Ellos sí podían tirar la basura por miles de toneladas en las calles, porque pobrecitos, se les había acabado el contrato público, y entonces lo que tenía que hacer un buen gerente como alcalde era prorrogárselos y no construir una empresa pública. Claro que había que construir una empresa pública y claro que había que pasar al reciclaje. Miren lo que pasa hoy en la ciudad de Bogotá. La basura está en todas las esquinas y ahí sí no sale una sola imagen, y está en todas las esquinas desde hace 3 meses, y es producto de la inoperancia de los contratistas privados que como amigos trajo Peñalosa para quedarse con el dinero público. Ese tipo de calificaciones no son calificaciones democráticas, porque están ocultando la corrupción, porque ocultaron la violencia, porque no le permitían a la sociedad colombiana la deliberación democrática sobre su propio futuro. El análisis de Hidroituango deberíamos presentarlo a fondo en la prensa. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque los responsables de Hidroituango son los jefes políticos del señor Iván Duque y pierden la presidencia de Colombia. El de la idea de Hidroituango se llama Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia. Y el gran impulsor se llama Luis Alfredo Ramos, jefe de debate de Iván Duque. Luis Alfredo Ramos con lazos con el paramilitarismo según la Corte Suprema, y Álvaro Uribe Vélez con lazos con el paramilitarismo según mi propia investigación y según la Corte Suprema de Justicia. Entonces no nos llama la atención, entonces no hay que hablar porque aparece Petro como un oportunista, que lo que tenían allí planeado era un gran negocio turístico, que lo que tenían allí planeado era un gran negocio de exportación de energía eléctrica, que la energía eléctrica de Hidroituango no iba para Colombia, iba para Centroamérica y Estados Unidos. Y que las utilidades de esa exportación iban a quedar en manos de la gran red de contratistas privados de las empresas públicas de Medellín. Un gran negocio del gran capital con una empresa pública, y sobre la base, en primer lugar, de haber acallado a partir de masacres y genocidios al mismísimo pueblo de Ituango y de Antioquia en el norte. Calma, calma ahí, por favor, calma. Hidroituango es la mayor demostración de lo que le espera a Colombia. Allí está reflejada la incapacidad de la clase dirigente de Colombia. En primer lugar, por la manera como impulsan el proyecto antes de ser obra, porque lo hacen a partir de matar a la población, porque lo hacen a partir del genocidio, porque lo hacen a partir del paramilitarismo. No es gratuito, no es azar el que los dos grandes impulsores de esa hidroeléctrica estén ambos vinculados hasta las nueces con el paramilitarismo narcotraficante de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Luis Alfredo Ramos. Y esto es lo que no se quiere que se hable, que ese tipo de megaproyectos ha sido construido sobre las tumbas de la gente y del pueblo, que nunca ha sido consultada la gente y el pueblo. Yo me pregunto
si el sueño de Antioquia era de Hidroituango o el sueño de Antioquia era que los campesinos de Ituango pudieran cultivar tranquilamente sus parcelas. Yo me pregunto, ¿quién se iba a quedar con el negocio de la exportación de la energía eléctrica y quién se iba a quedar con las tierras de los campesinos para volverlos resort de turismo disfrutando del paisaje del embalse? Y la contratación de Hidroituango para construirla es otra demostración de la degradación de la clase política colombiana. Porque es que los contratistas, que son los responsables directos del desastre, habían sido predeterminados antes de la licitación. Es que en Hidroituango hicieron una licitación corrupta. Es que el ganador de la construcción ya lo tenían en el bolsillo los dirigentes de la clase política antioqueña antes de hacer la licitación. Y como era corrupta la obra, entonces tenían que disminuir costos o acelerar las ganancias. Y aceleraron las ganancias y entonces taparon los túneles del desvío del agua mientras se acababa la construcción. Y antes de acabar la construcción, dejaron que el agua llenara el embalse, produciendo el desastre de hoy. Porque la pregunta clave que hoy que habría que hacer es: ¿por qué no esperaron a llenar el embalse antes? ¿Por qué no esperaron cumplir con las obras de desvío antes de llenar el embalse? No, porque había un afán. Porque en la medida que el agua subía, iba acumulándose potencialmente el dinero a sacar. Y pudo más la codicia que la voluntad de la gente. Por eso le echaban el ESMAD a la gente. Por eso mataban los dirigentes de las ONGs de la gente de Ituango. El último no hace 3 semanas. Por eso silenciaban a la población que decía que en esa región no era necesario el embalse, que ellos querían era su tierra. Silenciaron al pueblo para hacer una obra que permitía la codicia. Esa es la clase gobernante de Colombia. Y el tercer problema fundamental hoy es que los jefes y responsables de Hidroituango, esos dirigentes políticos vinculados con el paramilitarismo, que usaron el paramilitarismo para que esa obra se pudiera desarrollar, son los actuales jefes políticos del señor Iván Duque. Y todo aquel, sépalo o no, que va a votar por Iván Duque, está votando por una organización política y una fuerza política que es representante genuina de la parapolítica, de la violencia y del genocidio en Colombia. Es la gran maquinaria de la corrupción en Colombia. Nos han hablado de Reficar. ¿Acaso el que dirigía Reficar no es un pariente de Álvaro Uribe Vélez? ¿Y acaso Álvaro Uribe Vélez no es el jefe político de Iván Duque? Entonces, ¿qué es lo que espera la ciudadanía que quiere votar por Iván Duque? ¿Que nos traigan 10 Reficar más? ¿Es ahí donde está acaso la felicidad del pueblo colombiano y el gran sueño del pueblo colombiano, llenar a Colombia de Reficar? Nos han hablado de la ruta del sol y Odebrecht. ¿Acaso el que trajo Odebrecht a la ruta del sol sacando al grupo Nule no fueron los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Acaso no se reunieron en Panamá para concertar antes de la licitación criminalmente el que Odebrecht se iba a quedar con la obra? ¿Acaso ya quedándose con la obra, Odebrecht no sobornó al presidente y a todos los que puso como candidatos presidenciales? ¿Acaso no sobornó al señor Arias, que estuvo en la reunión? ¿Acaso no sobornó al señor Juan Manuel Santos, que fue el que puso Uribe en el año 2010? ¿Acaso no sobornó al señor Zuluaga
que fue el que puso a Uribe en el año 2014? ¿Y acaso en la reunión donde sobornaron a Zuluaga en el año 2014 no estaba presente el actual candidato presidencial, Iván Duque? Y entonces nos indignamos ante Odebrecht, que llevó a la cárcel a no sé cuántos presidentes de América Latina. Y no nos preguntamos por qué no han ido a parar a la cárcel por los sobornos de Odebrecht los presidentes de Colombia. Por una sola razón: el señor Germán Vargas Lleras puso como fiscal general de la nación precisamente el que tenía que hacer la investigación, al abogado de Odebrecht. Eso es lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el régimen de la corrupción. Eso fue lo que él denunció y que dijo que había que derribar en Colombia, si es que queríamos en Colombia un acuerdo sobre lo fundamental que nos llevara a la democracia. Yo me pregunto, a esa ciudadanía que está esperando votar por Duque el domingo, entonces nos van a condenar a Odebrecht, nos van a transformar el gobierno de Colombia en la oficina central de Odebrecht, Reficar, Odebrecht y Hidroituango. ¿Cuántos escándalos más? Solo para que la clase política tradicional de Colombia, hereditaria y creedora a ella de que debe tener el poder de Colombia por designio divino, cuánta plata más del erario, cuánto más de dinero común de todos y de todas las colombianas les vamos a permitir que amasen como cuentas particulares en los paraísos fiscales. ¿La sociedad colombiana va a alcanzar acaso la paz? ¿Va a alcanzar acaso el bienestar? ¿Va a alcanzar acaso la democracia si permite que una asociación para delinquir los siga gobernando por décadas? Hidroituango, Reficar, la Ruta del Sol, el túnel de la línea, el puente de Chirajara, que acabó con los fondos pensionales del socio de Odebrecht, que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Y qué hablar de Isagen? Se nos olvidó, ya la prensa no lo menciona. Para ellos eso ya no existe. El que aquí cogieron la principal generadora de energía eléctrica pública con embalses ya hechos y se lo vendieron a un solo postor, a uno solo, a dedo, en uno de los peores actos de corrupción en Colombia. ¿Y quién lo hizo? Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras. Yo pienso que haciendo esta evaluación, entonces quieren llevarse al electorado de Colombia a votar por el representante de la corrupción en Colombia. Porque es que de pronto Petro vuelve a Colombia como Venezuela. Entonces, la lógica de la política hoy consiste en ver si Petro se ríe bien o mal, si tiene un diente esportillado o no, si qué marca de zapatos usa, si se durmió o no se durmió, si ya no le sale la voz o sí. Mirar a ver qué errores personales tiene Petro y llenar los WhatsApps y los correos de una serie de mentiras absolutas, como que, por ejemplo, Petro va a quemar las iglesias, como por ejemplo que le va a quitar los taxis a la gente y las motos, como por ejemplo que los vamos a volver como Venezuela. Una oleada de mentiras para buscar por medio del miedo el que la gente siga votando por los peores corruptos de Colombia. Si yo quisiera tener miedo hoy, yo tendría miedo de que Colombia lo maneje ese tipo de personas
que nos robaron a Reficar y que nos robaron la Ruta del Sol y que nos robaron Hidroituango y que producen desastres que matan y hacen desplazar a millones de personas. El señor Maduro, que no sé si se eligió o no en Venezuela, en unas elecciones tan fraudulentas como las que están organizando en Colombia. Yo no sé si el señor Maduro, como dice Vargas Lleras, habrá dejado que le miren el software. Le importa un bledo porque es que no tiene opositores. Los opositores los mandaron a la cárcel. Aquí sí nos dejan mirar el software. Allá el señor Maduro quiere condenar a la sociedad venezolana a seguir dependiendo del petróleo. ¿Saben por qué? Porque la clase política degradada de Venezuela vive de robarse el petróleo. Y por eso destruyeron su agricultura y su industria y no tienen con qué comer. Aquí el señor Germán Vargas Lleras y el señor Iván Duque quieren que sigamos dependiendo del petróleo. ¿Saben por qué? Porque la clase política colombiana se roba el petróleo. Es idéntica a la clase política venezolana ladrona del petróleo de la clase política colombiana ladrona del petróleo y el petróleo. Son lo mismo. Los métodos del robo son sofisticados. Se llaman Reficar, se llaman Ruta del Sol, pero es el mecanismo por medio del cual algo que es público, la regalía, se vuelve privada. El gran contratista de la gran mega obra que reparte los sobornos a la clase política colombiana. El señor Maduro, para poder sostener su gobierno dictatorial, mata jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes mató Álvaro Uribe Vélez en Colombia? ¿Pueden ustedes hacer una comparación un tanto dantesca? ¿Cuántos jóvenes murieron en el gobierno del alcalde Petro? ¿Y cuántos jóvenes murieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿A quién deberían tenerle miedo? Durante el gobierno de Petro no murió un solo joven en virtud del Estado, ni uno. Los jóvenes eran los amigos del gobierno. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo a The Guardian, el diario inglés, mataron 10.000 jovencitos para hacerlos aparecer como muertos de la guerrilla y del paramilitarismo, solo para que la gente aplaudiera al César para reelegirlo en el poder en Colombia. ¿A quién hay que tenerle miedo? A los que intentan imitar a Maduro, como Duque o Vargas Lleras. A quien más mata jovencitos, Petro ninguno. Petro no es propio a nadie en la alcaldía. Allá están intentando cerrar la justicia y arrodillarla a la política en Venezuela. Y en Colombia no hay un candidato que propuso cerrar las cortes. Y no hay otro candidato que puso un fiscal anticorrupción para sobornar a los magistrados para que cerraran los procesos sobre parapolítica. ¿En dónde está el parecido entre Venezuela y Colombia? Está entre Álvaro Uribe Vélez y Maduro. Nosotros somos una alternativa completamente diferente a eso. Nosotros lo que le hemos propuesto a la sociedad colombiana es dejar el petróleo y el carbón ilusorios y transitar hacia una economía productiva de trabajadores y trabajadoras. Nosotros lo que le hemos propuesto a la sociedad colombiana es que el aguacate es más importante que el petróleo. El petróleo mata a la humanidad, el aguacate la hace vivir. Nosotros lo que hemos propuesto es que las tierras del Caribe produzcan alimentos y no hemos propuesto otro camino diferente que el del presidente Alfonso López Pumarejo.
Nosotros lo que hemos propuesto en Colombia es que el agua tenga otro uso, que no sea sacar carbón y matar niños de hambre como en La Guajira bajo los gobiernos de Vargas Lleras, sino que sea primero la gente y la humanidad y tengamos agua potable y derecho al agua como alcalde lo garanticé, y en segundo lugar que el agua se utilice para producir alimentos. Nosotros lo que le hemos propuesto a la sociedad colombiana es que si construimos una economía productiva, entonces es más fácil que la gente que hoy no lo tiene nada, que la gente que tiene dificultades económicas pueda a través de la producción y el trabajo enriquecerse más, disminuir la desigualdad social, construir la justicia social. Nosotros lo que hemos propuesto es que dado que estamos en el siglo XXI y que las economías del siglo XXI se construyen a partir del saber y la educación, entonces tenemos que entregarle el saber y la educación a la totalidad de la juventud colombiana. Nosotros no hemos propuesto vivir de subsidios del petróleo, eso lo hizo Vargas y eso lo hace Duque y su jefe Uribe Vélez. Nosotros proponemos vivir del trabajo, y para poder vivir del trabajo hemos propuesto cómo valorar el trabajo en Colombia, derogando la reforma de Uribe para el caso de los asalariados, para darle más dignidad. Ahí lo puse en un trino. A los contratistas de prestación de servicios de la nación hoy les están diciendo que si no votan por Vargas Lleras yo los voy a echar. No, nosotros vamos a cambiar el contrato de prestación de servicios por un contrato laboral, tanto en el mundo privado como en el público. Vamos a recuperar el código sustantivo del trabajo para que el asalariado y la asalariada tengan derechos, para que el día termine a las 6 de la tarde, para que la jornada laboral sea de 8 horas, para que el contrato sea laboral y no de 3 meses, sino indefinido o definido de acuerdo a la misión. Nosotros lo que hemos propuesto es dignificar el trabajo en Colombia. Y lo que hemos propuesto a aquella población mayoritaria que no tiene salario, sino ingresos del rebusque, es reducir sus costos a partir de cambiar la energía eléctrica por paneles solares que den energía eléctrica. Claro que no le gusta Electricaribe, qué pena. Y claro que sus periodistas vienen diciendo que es que no se pueden poner paneles solares, mamola. Ya todo el estado de California obliga incluso a quienes hacen casas a poner los techos con paneles solares. Claro que en el Caribe, la región de Colombia que más días de sol recibe al año y más horas al día, los paneles solares bajarían los costos de la energía eléctrica a cero, y eso no le conviene a Electricaribe. Y el gran amigo de Electricaribe en Colombia ha sido Álvaro Uribe Vélez, que fue su funcionario como funcionario del Banco Santander. Podríamos elevar los ingresos de la gente del rebusque si le quitamos el gota a gota y le reemplazamos el crédito usurero de la mafia colombiana sobre la economía popular a partir de un banco público que sea capaz de competir con la banca privada. A Luis Carlos Sarmiento no le gusta la propuesta. ¿Y saben por qué? Porque la banca privada no va a cobrar comisiones financieras por sus servicios, contrario a lo que hacen los bancos de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y que de esa manera es que vamos a captar ahorros más que el Banco de Bogotá, y que esos ahorros entonces se podrán llevar en crédito a la gente del rebusque. Miren qué crímenes, qué cosas
tan iguales a las de Venezuela. Mientras en Venezuela destruyen la economía del trabajo, en Colombia construiremos una economía del trabajo, pero del trabajo digno. Las condiciones para poder trabajar. ¿Y por qué lo planteamos? Porque es coherente con la idea de Gaitán de construir la justicia social. Porque es que la justicia social es construcción de riqueza, no de pobreza. Y la construcción de riqueza se basa en el trabajo. Y en el siglo XXI el trabajo se basa sobre el saber. La justicia social es el camino de una era de paz. Queremos salir de la violencia. No nos han bastado 2 siglos permanentes de violencia. No nos ha bastado, como decía Gabriel García Márquez, 100 años de soledad y otros 100 años de soledad. Queremos otros 100 años de soledad. Si queremos unos terceros, otros 100 años de soledad, hay que votar por Duque. Porque ellos ya tienen contemplado en su programa cómo hacernos depender del petróleo, cómo acabar de matar la agricultura y la industria en Colombia, cómo supeditar el agua al petróleo y al carbón, cómo romper los equilibrios con la naturaleza. Ellos ya tienen planteado cómo reducirle los impuestos a los magnates. Ellos ya tienen planteado cómo robar el Estado a partir de mantener artificialmente más durante 5 años las exportaciones de petróleo a partir del fracking. Nosotros estamos planteando la paz. Nosotros estamos planteando, como dijese García Márquez también, que las estirpes de los 100 años de soledad también pueden tener una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. O los 100 años de soledad o la segunda oportunidad. Las estirpes de 100 años de soledad también pueden tener una segunda oportunidad. Fíjense ustedes, esta es nuestra segunda oportunidad. De 1948, la primera, nos la hundieron. Esta es la segunda oportunidad de las estirpes condenadas. Y esta segunda oportunidad es la que tenemos que aprovechar fundamentalmente. Y se aprovecha el 27 de mayo. Y se aprovecha en las urnas. Y se aprovecha cuidando los votos de las urnas. Segunda oportunidad. ¿Cuándo tendremos una tercera si desaprovechamos esto? Quizás eso es lo que hay que contarle a aquel que todavía no llegó a la plaza y a aquella que todavía desconfía de Petro. Hay que decirles: fuimos nosotros los que garantizamos la libertad de cultos en Colombia. Las iglesias cristianas existen libremente en Colombia porque el M-19 puso ese fundamento y ese derecho en la Constitución del 91. ¿Cómo se le ocurre a ciertos pastores estar apoyando precisamente a las fuerzas de la Constitución de 1886, las anacrónicas, que fueron las que prohibieron la libertad de cultos en Colombia? Somos nosotros los que permitimos la libertad de creencias y así lo consignamos en la Constitución que derogó la de 86, la Constitución de 1991. ¿Cómo se le ocurre a gente todavía hoy creer que le vamos a quitar sus negocios? Si nosotros es que a partir del saber y la educación en un sistema de educación superior público y gratuito y del reemplazo del crédito del gota a gota a partir de un crédito público que reduzca esa tasa de interés del 20 al 1% mensual y a partir de reducir los costos de la energía
logrando los paneles solares y a partir de cambiar el sistema de salud, quitando las EPS y forjando un sistema preventivo que disminuya la enfermedad en Colombia, es que vamos entonces a prohibir mayores, más poderosos negocios de la gente en Colombia. Nos están engañando, y los que nos están engañando son los corruptos más grandes de Colombia. Nos están tratando de engañar, y aquellos que tratan de engañarnos son los genocidas de Colombia. Y hoy somos un pueblo, y aquí lo hemos demostrado. Esta campaña electoral sacó el pueblo colombiano a relucir, y por tanto hay una batalla, la batalla de la maquinaria corrupta versus la maquinaria que no es maquinaria, la de la fuerza ciudadana, la de la ciudadanía libre. Y el 27 de mayo se dirime, y no son ambas, es una o la otra. O las maquinarias van a gobernar a Colombia en su corrupción y violencia en los próximos 100 años, o la ciudadanía va a gobernar a Colombia y entonces tendrá su segunda oportunidad. Yo los convoco a gobernar a Colombia. Si Colombia Humana es elegida, el gobierno no es simplemente Petro, es el pueblo. Es el movimiento social de los colombianos y las colombianas co-gobernando a Colombia para construir la justicia. Es la democracia, y la democracia es el poder de decisión del pueblo y de la gente. Siempre en Colombia habrá democracia, y si en Colombia hay democracia, en Colombia habrá justicia social. Esta generación de jóvenes entonces, la que nos acompaña hoy, será la primera generación de jóvenes en toda la historia de Colombia que no conocerá de la guerra, que no conocerá de la violencia, como sí le tocó a la nuestra, como sí le tocó a todas las generaciones anteriores de la historia de Colombia. Yo los convoco a una era de paz. No es una ilusión. La mayoría de la humanidad vive en paz, porque Colombia no puede vivir en paz. Yo los convoco a vivir en una democracia moderna. No es una ilusión. La mayoría de las sociedades humanas de hoy viven en democracias modernas. Yo los convoco a una sociedad incluyente. No es una ilusión. La mayoría de las sociedades humanas hoy viven como sociedades incluyentes. La sociedad anormal somos nosotros. Nos han vuelto a la anormalidad una clase política degradada, rapaz y sanguinaria, y es hora de cambiarla. Prendamos los celulares, alumbremos esta noche, que será el último acto público antes del 27 de mayo en Plaza Pública. Alumbremos aquí a Colombia. Estas luces mostrarán una Colombia humana que es capaz, a partir de la educación y el saber, construir una economía productiva en la agricultura, en la industria, una democracia. Estas luces quieren alumbrar a toda Colombia entera, a guiarnos hacia un cambio de la historia que nos separe definitivamente de aquellas aguas putrefactas de la desigualdad social y de la violencia. Estas luces quieren alumbrar a toda Colombia para que el pueblo colombiano el 27 de mayo nos pueda acompañar a una gesta histórica, la gesta de construir la segunda oportunidad de las estirpes que habían sido condenadas a los 100 años de soledad. ¡Viva Barranquilla Humana!
¡Viva el Caribe humano! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. ¡Viva Colombia! Buenas tardes. Barranquilla humana, ese es el cierre en campaña de Gustavo Petro y quiero invitarlos a votar este 27 de mayo por Gustavo Petro. Por favor, jóvenes, si quieren una educación para sus hijos, voten por Gustavo Petro. Me llamo Teodoro Petro y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Me llamo Antonio Bayona y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Los liberales con Petro estamos aquí para expresar nuestro apoyo político porque vemos en Gustavo Petro la encarnación del ideario político, filosófico e ideológico del Partido Liberal Colombiano. Las reformas político-socioeconómicas que no han hecho los jefes del partido, hoy la encarna Gustavo Petro, que expresa ese sentimiento del pueblo liberal colombiano, del pueblo de Gaitán, del pueblo de Rafael Uribe, del pueblo de López Pumarejo y del pueblo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Por eso, la Colombia humana, con su modelo